Muy buenos días y bienvenidos a este miércoles universitario. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal del 1180 de amplitud modulada, a través de Radio Universidad. Estamos transmitiendo también en vivo a través de Facebook, a través de Comunicación Radio WAPS, y estamos a través de la plataforma MixLR como Comunicación Radio WAPS. Mi nombre es Emanuel Loría y el día de hoy, seguimos con los festejos esta semana de los festejos del 45 aniversario de nuestra universidad, y de verdad que el día de hoy tenemos un invitado de lujo para poder platicar acerca de esta historia de la universidad, ya que nuestro invitado de hoy sin duda es un actor, tanto como académico, como en sus puestos directivos que ha estado, pero sobre todo por esta participación, esta posibilidad que ha tenido él de entrevistarse, de platicar con muchas de las cosas que iremos hablando el día de hoy. De verdad, le damos la bienvenida al doctor Rafael de Luna de la Peña. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenos días, licenciado Loría. Yo soy el agradecido. La verdad que es para mí un honor poder estar con ustedes. Les agradezco profundamente la invitación para hablar de estos primeros 45 años de nuestra querida WAPS. Sí, y sin duda, doctor, de verdad, porque sabemos que usted siente los colores, de verdad, usted ha sido partícipe de esta historia. Y la primera pregunta que nos viene, doctor, es ¿por qué la fecha? ¿No? De pronto vemos que hay dos fechas, la del 75, la del 76. Igual nos gustaría que nos dijeran, sobre todo las personas que no tienen tanto conocimiento, ¿por qué celebramos esta semana los festejos del 45 aniversario? Muy bien. Pues yo quisiera, ya que estamos hablando de fechas, yo quisiera iniciar con fechas anteriores a lo que es la universidad. Adelante, doctor. Gracias. Nuestra universidad nace o se crea, se funda debido a que el año de 1974, concretamente el 8 de octubre, nace nuestro estado. En ese entonces la República Mexicana tenía dos territorios, Quintana Roo y Baja California, y Baja California Sur, y nosotros, los dos estados, a partir del 8 de octubre del 74 nos convertimos en estado libre y soberano, dejamos de ser territorio. Entonces ese fue por así decirlo, el origen del nacimiento de la universidad. Cuando nace el estado, el gobernador en ese entonces el territorio sur de la Baja California era el ingeniero agrónomo Félix Agramont, y su secretario general de gobierno era el licenciado Ángel César Mendoza Aramburu. Pero el Congreso de la Unión autoriza o aprueba que estos territorios se conviertan en estado, de tal suerte que a nosotros, a partir del 8 de octubre del 74, nos convertimos, pasamos de ser territorio a ser estado libre y soberano, y el entonces gobernador del territorio lo nombran gobernador provisional de Baja California Sur, y empieza o se convoca a elección para el primer gobernador electo del estado. Se inscribe para participar en el proceso electoral el licenciado Ángel César Mendoza Aramburu. Cabe destacar que el licenciado Mendoza Aramburu venía de haber colaborado con dos gobernadores del territorio. El primero fue el licenciado Hugo Cervantes del Río. Después de Hugo Cervantes del Río entra a gobernar el territorio el ingeniero Agramont, y el ingeniero Agramont ratifica al licenciado Ángel César Mendoza como su secretario general. Una vez que se convoca para el proceso electoral y que el licenciado Ángel César Mendoza decide participar en el proceso electoral, pues empieza, aunque ya conocía bien todo el estado por haberlo recorrido, por el puesto, por ser de aquí, ser nativo de Baja California Sur, pues él siente, él ve la necesidad ya expresa en la sociedad, en la comunidad, de crear la universidad. Aunque él manifiesta cuando expone la ley orgánica en la universidad que esta necesidad
viene desde 1920. En el año de 1920 es cuando salen los primeros estudiantes del Estado para estudiar, sobre todo a la Ciudad de México. Ese empeño o esa inquietud la encabezó el profesor Félix, Domingo Carballo Félix, perdón. Después, todo vienen muchos, a partir de 1920 vienen muchos jóvenes que salen a estudiar del Estado. Nosotros aquí en el Estado no teníamos educación superior. En el año de 1944 se fundó el único estudio a nivel superior que había. No teníamos, no había opción. Todos los que terminaban la preparatoria, que en ese tiempo, cuando en la universidad había 2 preparatorias, o estudiaban para maestro o ya no tenían alguna opción curricular, a menos de salieran del... Entonces, el licenciado Ángel César fue de los que salió. Él se fue a estudiar la carrera de Derecho a la Ciudad de México. Él estudió en la UNAM. Y cuando él estuvo estudiando en la Ciudad de México con el grupo de estudiantes, que por cierto, y en un paréntesis, él estuvo en la Casa del Estudiante en la Ciudad de México. Y con este grupo que estaban allí en la Casa del Estudiante, ellos se decían, dice, cuando alguno de nosotros tenga la oportunidad de crear una universidad, de crear los estudios superiores en el Estado, pues yo creo que tenemos que hacerlo. Y esta fue una inquietud o un anhelo, un sueño que inició en el licenciado Ángel César, inició en ese momento, cuando él estaba estudiando la universidad. Luego se regresa, ocupa varios cargos, y bueno, finalmente el 5 de abril, como gobernador constitucional del Estado. Es el primer gobernador electo. Anterior a él, todos los gobernadores los designaban de la Ciudad de México, porque como le decía, pues nosotros éramos un territorio. Entonces, cuando él toma posesión del cargo, pues recuerda que él tenía ese compromiso con cumplir este sueño, no solo de él, sino de la sociedad, y se pone a trabajar. Él comenta, yo tuve la fortuna de platicar varias veces con el licenciado Ángel César, me brindó la oportunidad, él ya como es gobernador, de platicar en varias ocasiones con él, y él me decía él me platicó que bueno, que para él fue muy difícil crear la universidad porque, bueno, creo que nadie sabe cómo formar o cómo echar a andar una universidad prácticamente de cero. Y prácticamente de cero, es decir, prácticamente cero, no había nada. No había terreno, no había escuela, no había nada. No había ni presupuesto, no tenía el dinero. Como no estaba constituida, pues en su presupuesto de ese año, que ya estaba funcionando el Congreso del Estado, pues no había una partida presupuestal porque no existía la universidad. Perdón. Entonces lo que él hace es, empieza a formar comisiones, formó varias comisiones, esas comisiones se encargaron de la planeación, de la legislación, de la infraestructura, de diseñar todo cómo iba a ser la universidad. Fue una comisión que elaboró un primer esquema que se le llamó esquema preliminar para la universidad. Fueron varias las personas que estuvieron colaborando con el señor gobernador. Vale la pena mencionar porque de alguna manera son los fundadores de la universidad, al profesor Armando Trasviña Taylor, al doctor Francisco Cardosa Macías, al ingeniero Isidro Murillo, al arquitecto Tomás Valareso Cota, al doctor Francisco Palacios Ceseña, al doctor Ernesto Peláez Beltrán y al doctor Ignacio del Río. Ellos eran integrantes de estas comisiones que había mencionado, que es la Comisión de Planeación, Infraestructura Académica y Legislativa. Y todas esas comisiones estaban coordinadas por el profesor Román Pozo Méndez. Las comisiones
empezaron a elaborar el bosquejo. Algunos de ellos viajaron a la Ciudad de México, se entrevistaron con los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, concretamente con los de la Dirección de Educación Superior, y ellos en la Secretaría de Educación Pública les hicieron varias sugerencias. La angustia era que todos ellos decían: nosotros no sabemos cómo se funda una universidad. Necesitamos una universidad, pero no sabemos cómo, ¿no? No sabemos cómo, así es. Y yo creo que yo me haría en ese momento a fundar una universidad. Es algo muy difícil. En el 75 debió haber sido más. Y bueno, y también el temor que de alguna manera influyó en los inicios de la universidad, lo que recientemente acababa de pasar con lo del 68. Ese fue también un motivo por el cual el señor el gobernador le comentó a varios que él tuvo algún problema para empezar con la universidad, porque de alguna manera en el gobierno había un temor, ¿no? Por lo que acababa de pasar por el 68. Entonces le decían al licenciado: ¿cómo? Si tú quieres abrir otra. No hayamos todavía cómo pagarlo, quieres abrir una universidad. Total que lo logró, convenció, porque lo tuvo que convencer el presidente de ese momento, Luis Echeverría Álvarez, y de tal suerte que, bueno, hubo una luz verde sobre todo presupuestal, porque, como le mencionó, no había dinero porque el presupuesto del año 1975, entonces no había dinero de donde echar mano para lo de la universidad. Dentro de las sugerencias o las recomendaciones que le hicieron a esta comisión que estuvo en la Ciudad de México fue que conocieran el funcionamiento de la Universidad Autónoma Metropolitana. La Autónoma Metropolitana estaba recién creada. La Autónoma Metropolitana, como la Autónoma de Ciudad Juárez y otras universidades se fundaron en 1973. Entonces, conocieron la estructura organizacional de la Autónoma Metropolitana, y ya cuando estuvieron de regreso aquí en La Paz, cuando empezaron a estructurar el diseño de la universidad, pues quedaron convencidos de que debería tener una organización por estas divisiones, deberían estar conformadas por departamentos. En un principio, durante nuestras dos primeras leyes, la primera promulgada el 75, la segunda promulgada el 77, nuestra organización era por divisiones. Entonces ya tenían cómo iba a ser la organización, y luego decidieron, bueno, ¿cuáles van a ser las carreras que vamos a implementar en nuestra universidad? Bueno, esas carreras tenían que ver, esta comisión acordó que tenían que ver con el naciente Estado. O sea, vamos a crear carreras para impulsar el desarrollo del Estado, y para que esas carreras también nos auxilien a nosotros con una naciente administración totalmente independiente del centro, para que nos ayuden al desarrollo y para que ayuden para que el Estado crezca o siga creciendo, pues como la sociedad lo estaba demandando y como la sociedad pues lo merecía. De ahí que surge bueno, nosotros, el Estado de Baja California Sur, nos distinguimos por dos cosas. Uno, somos mucha tierra y estamos rodeados por el mar. Entonces, bueno, vamos creando, como ya habían decidido que iban a hacer divisiones, vamos creando la división de ciencias biológicas y la división de ciencias sociales. Así nació la primera oferta académica. En cuanto a la organización, la primera oferta académica, así es. Se elabora el esquema, ya se concluye el esquema para que funcione la universidad,
Y también había una comisión que tenía que ver con el aspecto legislativo, y esta comisión, de alguna manera, con la ayuda de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, con la ayuda de la Universidad Nacional Autónoma de México y con la ayuda también de la Universidad Autónoma Metropolitana, elaboraron una primera ley orgánica. Una vez que se elabora esta primera ley orgánica y que se tiene el esquema ya preliminar de la organización, entonces es así que el licenciado Ángel César Mendoza, su carácter de gobernador constitucional, manda la propuesta para la creación de la universidad mediante oficio un 23 de diciembre de 1965. Aquí lo que personalmente, y yo creo que muchos tenemos que reconocer, es el gran cariño que demostró el licenciado Mendoza hacia la universidad, porque cuando manda la propuesta en el oficio, le pide al diputado presidente del que era el profesor Manuel Salgado, le pide que le dé la oportunidad al licenciado de ser él el que lea en tribuna, que presente la ley orgánica, para que les informe a los diputados y para que fundamenten los diputados, es decir, para que haga la exposición de motivos, el por qué crear la universidad. Entonces, eso sucede el 23 de diciembre. El 26 de diciembre se realiza la reunión del Congreso, todo esto en Palacio de Gobierno, todavía no teníamos las instalaciones del Congreso del Estado, y se presenta el señor gobernador, hace la exposición de motivos, una exposición de motivos pues muy bien fundamentada, una exposición de motivos, pues yo ahora sí que con mucho amor a la camiseta, como universitario que era él, pero sobre todo él convencido de que estaba cumpliendo uno de los sueños o uno de los anhelos de la comunidad subcaliforniana, anhelos de la universidad, anhelo como lo fue también la carretera transpeninsular en su momento, como fue la constitución de los municipios. Nosotros no teníamos aquí municipios, y era también la creación de los estudios de educación superior. Él, entre toda su argumentación, él dice que desafortunadamente muchos estudiantes, al no tener la oportunidad de estudiar aquí, pues tuvieron que emigrar, la mayoría a la Ciudad de México, pero salían a Guadalajara, salían a Hermosillo, salían al norte también, pero la mayoría se iban a la Ciudad de México. Entonces él decía que veía con tristeza que muchos estudiantes de ellos ya no regresaban, y dijo, se los perdió la tierra y los perdió la familia. Entonces yo no quiero que eso siga sucediendo. Él decía que en ese momento, en 1975, diciembre de 1975, había más de 1,000 estudiantes subcalifornianos estudiando fuera, y él decía, pues creo que esto ya lo tenemos que de alguna manera evitar. Él hace su exposición de motivos, presenta la ley orgánica que da nacimiento a la universidad, fue el 26 de diciembre en la mañana, y la propuesta de ley orgánica se turna a comisiones para su análisis y una aprobación en su caso en la siguiente sesión. De tal suerte que la siguiente sesión fue convocada para el mismo 26 de diciembre, pero por la tarde, cuando comparece el señor gobernador para el licenciado Ángel César para hacer la exposición de motivos, fue en la sesión del 26 en la mañana y el 26 en la tarde, ya con el dictamen de la comisión, el Congreso del Estado la analiza y afortunadamente pues la aprueba entonces la ley orgánica, la propuesta de ley orgánica, nuestra ley orgánica que da origen a la universidad, se aprobó un 26 de diciembre de 1975. Pero la suscriben los diputados, la firman los diputados el 27 de diciembre.
y no es hasta el 29 de diciembre que el señor gobernador y el señor secretario general de gobierno, que en ese tiempo era el profesor Marcelio Rubio, firman el decreto para su publicación en el diario oficial del gobierno del estado. Y es así que el 31 de diciembre de 1975 se publica la primera ley orgánica de nuestra universidad en el diario oficial del gobierno del estado, y es así que nace la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es decir, hasta ese momento tuvimos nuestra feliz acta de nacimiento. Por eso las fechas, esto inició mucho tiempo anterior, pero concluye, porque así lo manejaba la legislación en ese entonces, concretamente en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, hasta que no se publicara el decreto, pues un acuerdo de observancia. Entonces, esa es la razón de por qué el 31 de diciembre nacemos. El 31 de diciembre del 75, ¿no, doctor? Y sin duda, bueno, en marzo empiezan el inicio de las actividades académicas, nos irá platicando, estamos platicando con el doctor Rafael de Luna, de verdad, muchos saludos nos están llegando ahorita en Facebook también, gracias a la gente que está al pendiente de la transmisión. También vamos a platicar ahorita de los símbolos universitarios que el doctor tiene muy orgullosamente también a su espalda también, el gato salvaje, el escudo, el lema. Pero doctor, bueno, en marzo inician las actividades ya formales. ¿En dónde inician? Que esa es una de las preguntas también que se hace la gente. Sí, con gusto, licenciado. Bueno, primero pues, agradecer los comentarios. Y con gusto contesto la pregunta, pero si me lo permite, licenciado, quisiera irme un poquito atrás. Adelante, doctor. Seguimos en diciembre, acaba de publicarse apenas, pero bueno, ¿qué continúa después en eso? Gracias. Sí, mire, la ley orgánica, la recién aprobada ley orgánica, faculta al Ejecutivo, faculta al licenciado César Mendoza para formar un Consejo Universitario Constituyente. Este Consejo Universitario Constituyente, muy importante, tiene la función de nombrar al primer rector, pero además tiene la función de acompañar al primer rector durante los 2 primeros meses lectivos de la universidad. Entonces, la función de este Consejo Universitario Constituyente fue también de crucial importancia en la fundación de la universidad. Ese Consejo Universitario Constituyente estaba integrado por el doctor Francisco Palacio Ceseña, el licenciado Óscar Amador Soto y el profesor David Peralta Osuna. Ese Consejo Universitario Constituyente, como lo mencionaba, estaba facultado o una de sus funciones era nombrar al rector. Entonces, de tal suerte, bueno, la ley se expide el 31 de diciembre, después el señor gobernador forma este Consejo Universitario Constituyente y el Consejo Universitario nombra al primer rector. Este nombramiento se dio el 2 de febrero de 1976. El primer rector de nuestra universidad es el arquitecto Tomás Valareso Cota. El arquitecto Tomás Valareso Cota, si recuerda, él formó parte de la comisión que organizó o que elaboró el esquema preliminar de la universidad. Él, su formación, pues, como lo dije, es arquitecto, y a él le debemos el que en nuestras edificaciones se identifiquen con los arcos. Esa idea, a él le tocó presidir la comisión de infraestructura, entonces él decidió que nuestros edificios tuvieran o se significaran, se identificaran por los arcos. Este primer nombramiento de rector se dio en base a una terna. Se inscribieron muchos, se inscribieron varios profesionistas, fue una convocatoria abierta.
Y de esa convocatoria eligieron una terna, y de esa terna eligieron al arquitecto. La terna estuvo conformada además por el ingeniero Eduardo Ruiz Castro y por el doctor Palacios, el doctor Francisco Cardosa Macías, perdón, y el arquitecto Tomás Valareso. Ellos fueron la primera terna, de tal suerte que el arquitecto Valareso es nombrado el primer rector. Esto sucedió el 2 de febrero, ahí también en salas del gobierno del estado. No había otra infraestructura, no había universidad. No había universidad todavía, en físico no había todavía, había en papel nada más, ¿no, doctor? Así es, no había un edificio universitario, pues entonces los eventos universitarios se realizaban allá. El licenciado, el arquitecto Valareso, nombra a su primer secretario general, que fue el señor Ricardo García Soto. Entonces, el arquitecto Tomás Valareso, el secretario García Soto y el Consejo Universitario se dan a la tarea de iniciar las actividades de la universidad. Y es así que esto es lo que antecede al inicio de las actividades de la universidad. Una vez que se tiene ya el rector, una vez que se tiene más o menos un esquema de organización en cuanto a la administración, entonces ya se convoca para la selección de los alumnos y se convoca a los alumnos para que el 15 de marzo, en las instalaciones de la escuela primaria 18, que estaba en el corazón de nuestra capital del estado, ahí el señor gobernador abanderara la institución y fuera el inicio de las actividades de la universidad. Ese día solo fue el evento de abanderamiento y hubo un pequeño programa, un pequeño festival, y de tal suerte que el día siguiente en la misma primaria empezaron las actividades escolares o académicas. Cabe señalar que en un principio fueron 220 alumnos los que se aceptaron. Se formaron 4 grupos con esos 220 alumnos y se partieron originalmente 4 materias. Esas 4 materias, cada materia tenía su profesor, y de esa manera pues, empezó la vida académica de la universidad. Doctor, bueno, nos siguen llegando mensajes, felicitaciones de verdad, y el tiempo se nos va agotando también, y sin duda tendríamos que hacer 2 o 3 programas para seguir platicando del tema. No quiero dejar de mencionar, bueno, esta parte de la universidad en la escuela 18 de marzo, y sobre todo hay esta famosa historia de la primera piedra, de los edificios universitarios, y sin duda, bueno, para no extendernos más acerca de esta situación, pero sí me gustaría que nos lo platicaran, ¿no? ¿Hasta cuándo la universidad crea su primer edificio o se cede este terreno, que es la historia también que hay al pendiente, ya cuando la universidad se forma como edificio? Ok, bueno, cuando ya tiene el gobernador la autorización, o promulga o publica el decreto para la creación, ya teníamos rector, ya habían empezado las clases, pero luego viene el problema de que no había edificios. Entonces el gobernador se dio a la tarea de buscar. Él menciona que los terrenos que eran propicios para la universidad, que tenían que ser terrenos grandes, pues eran muy caros. La universidad el estado no tenía dinero. Pero entonces se enteró que en la salida sur y retirado de la ciudad, en la salida sur de La Paz, la Unión Ganadera tenía un predio de 128 hectáreas. En ese tiempo, el señor gobernador tenía mucha amistad con el señor Isidro Jordán. Isidro Jordán en ese tiempo era el secretario de la Unión Ganadera, y de alguna manera se condujo una plática, una entrevista que tuvieron,
para que el señor gobernador le solicitó al señor Jordán para que interviniera, para que intercediera ante la Unión Ganadera, para que a título gratuito le donara ese terreno al gobierno del estado y el gobierno del estado lo donara a la universidad. Ese era un terreno que había donado la federación cuando éramos territorio al gobierno del estado, pero cuando le hizo la donación, le puso candados a esa donación. El gobierno del estado, el gobierno federal le dijo al gobierno del estado, aquí tienes estas 128 hectáreas para que creen ahí un centro de desarrollo pecuario o un centro pecuario. Total que tenía nombre y apellido ese terreno, pero desafortunadamente y al paso de los años nunca se pudo hacer. Pero para que ese terreno lo pudieran utilizar para otra cosa, se tenía que tener el acuerdo de la Unión Ganadera, no autorizaba, el gobierno del estado no podía hacer nada. El señor gobernador le pidió al señor Jordán que hiciera las gestiones pertinentes. En ese tiempo el ingeniero Marcelo Virgen era el presidente de la Unión Ganadera, sometieron ante los delegados de la Unión Ganadera y para beneplácito, para complacencia de nosotros los universitarios, con mucho gusto la Unión Ganadera decidió donar estos terrenos en los que hoy estamos al gobierno de los usufructara la universidad. Eso sucedió en los meses de julio, más o menos, de julio de 1976. De tal suerte, una vez que ya se tuvo el terreno, se empieza, y por la misma presión que se tenía de manera normal o natural, que se tenía con los alumnos, porque pues los alumnos estaban en las bancas de la primaria. En la mañana era la primaria y en la tarde era la universidad. Y no tenían pupitres con paletas, ¿no? Eran las tradicionales que en ese entonces había en las primarias. Entonces se presionaban mucho por tener ya su propio espacio. Su propio espacio, así es. De tal suerte que el 12 de agosto de 1976 se colocó la primera piedra del primer edificio aquí ya en la universidad. Pero pues desafortunadamente unos días después, un mes después, vino aquel huracán Lisa que hizo destrozos en nuestro estado, que yo me imagino que por condiciones normales, pues no que haya dejado de ser prioridad de la universidad, pero yo creo que en ese momento eran otras las necesidades que necesitaba el pueblo, sobre todo la capital del estado. Si recordarán, pues los destrozos del huracán Lisa fue algo pues, que no se quisiera ni recordar. Sí. Entonces, el primer edificio, aunque la primera piedra se colocó en 1976, el primer edificio que ya se fue construido totalmente fue en abril de 1970. Este edificio corresponde a lo que ahorita nosotros conocemos como el área de ciencias del mar. Ese es el primer edificio que se construye en la universidad, doctor, entonces. Ese es el primer edificio. El segundo edificio es el que está a su mano derecha, que era el edificio de sociales. Y el tercer edificio que se construye es el de ciencias agropecuarias. La construcción de los edificios fue 78, 79, de las áreas. En ese tiempo ya áreas interdisciplinarias. Dejaron de ser divisiones a partir de aquel movimiento que se dio en 1978. Y por fin el edificio de rectoría, el que está enfrente de estos tres edificios, se inaugura en el año de 1980. Ese es el inicio de nuestra infraestructura. Hoy, yo creo que con orgullo y con mucha satisfacción, los universitarios podemos decir que ya nuestra red universitaria está constituida por 93 edificios. Entonces, creo que se
sabemos que de hecho se sigue construyendo ahorita, aún y cuando estamos con la pandemia, hay procesos de rehabilitación, de construcción dentro de la universidad. Esto yo creo que no se detiene. Y no solamente en La Paz, ya las construcciones son en toda la red. Nosotros orgullosamente podemos decir, somos la única institución a nivel superior que estamos en los 5 municipios. Y además con una calidad, como lo mencionaba usted en la entrevista en la mañana, doctor, en otro medio de comunicación, decía un orgullo y un referente a nivel nacional, que no es cualquier cosa la certificación de las carreras, que es otra de las joyas de la corona que tiene nuestra universidad, sin duda alguna, ¿no? Así es. Yo creo que aquí valdría la pena retomar el tema de lo de las carreras. Nosotros iniciamos con 8 carreras. En 1976 teníamos 8 carreras. Hoy, orgullosamente, podemos decir que tenemos 36 licenciaturas, tenemos 8 maestrías, tenemos 4 doctorados y tenemos 4 técnicos superior universitarios. Pero no solamente habría que hablar de números. Yo creo que cuando estamos hablando de formación, cuando estamos hablando de educación, lo importante es la calidad. Y con mucho orgullo nosotros podemos decir que el 90% de nuestros educativos están calificados como de buena calidad, calificados por instancias acreditadoras o evaluadoras donde la universidad no tiene nada que ver. Entonces, nuestras carreras, nuestros posgrados inclusive, son de calidad, no porque nosotros lo digamos, lo dicen acreditadores a nivel nacional. Entonces, creo que de alguna manera estamos cumpliendo con el compromiso de formar profesionistas que contribuyan al desarrollo del Estado, pero no solo del Estado, también del país. Y continuar, como decía usted, ¿no, doctor? Después de contarnos esa historia con este sueño que tuvo el gobernador Ángel César Mendoza de decir, queremos crear la Universidad de los Sudcalifornianos y que no se vayan, que sigan formándose las generaciones. Doctor, estamos entrando prácticamente en la parte final, nos quedan unos cuantos minutos, pero no quiero dejar de mencionar la parte que está ahorita trabajando usted. Se está haciendo la conformación de un patronato universitario que sin duda, bueno, estará ahí para el rescate del patrimonio cultural tangible e intangible de nuestra universidad. ¿Cómo va eso también ese proyecto? Está ahorita, sabemos que por la pandemia algo un poquito detenido, pero sin duda ustedes, sin duda esa persona que encabeza esos trabajos, ¿no? Así es, he tenido el gran honor de ser invitado por el señor rector, doctor Arturo Salgado González, a coordinar los trabajos de la conformación del patronato. Ahorita, desafortunadamente, la situación de la pandemia nos ha detenido un poco, no nos ha detenido totalmente. Tenemos de alguna manera conformada la cuestión legislativa, lo que le va a dar el sustento legal a lo del patronato, y pues esperemos que pronto sea una realidad ya que esté buscando financiamiento para la universidad. Lo que sí, y también por instrucciones del señor rector, estamos trabajando con estoy trabajando con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, con un grupo que formaron 50 universidades del país para tratar de buscar fondos extraordinarios o complementarios para el desempeño de la universidad. Los patronatos son entes un tanto ajenos a la universidad, pero cuya su función son de alguna manera proveer parte del patrimonio universitario y también, ¿por qué no?, parte del recurso. En eso estamos y bueno, pues yo muy agradecido por esta invitación y espero que pronto poder dar noticias frescas al respecto. Sobre ese avance. Pues doctor, de verdad, doctor Rafael de Luna de la Peña, de verdad, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, poder platicar acerca de esta historia, vasta historia de la universidad, que no nos bastaría un programa, de verdad, queremos hacer una invitación posterior a otro programa también para seguir platicando, nos queda hablar de los símbolos, nos queda hablar de muchas de las historias que están por ahí también. De verdad, doctor, muchísimas gracias por podernos acompañar el día de hoy
Gracias al público que está siguiendo la transmisión, que estuvo siguiendo la transmisión con nosotros. Nos despedimos el día de hoy también y los comentamos también, los dejamos con los siguientes programas que estarán en Comunicación Radio WAPS y en los festejos que estaremos realizando todavía esta semana y en el mes de marzo con el motivo del 45 aniversario de nuestra universidad. Mi nombre es Emanuel Oría, agradecemos a Saúl Ramos en los controles técnicos y de verdad nos vemos el siguiente miércoles para seguir platicando de ciencia y cultura para todos.